Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Volvemos una semana más después del parón de las fiestas de Fallas y hoy visita la Asociación Capernaum Nora Francino, que vive en La Rioja, en Argentina, es empresaria, mujer emprendedora, ha recibido mención especial a la mujer por dejar una huella positiva en la comunidad y una distinción en el Senado de la Nación como mujer empresaria en 2019. Y viene a hablarnos de un ministerio muy importante que tiene, que se llama Crisálida, que ayuda a las víctimas de abuso. Bienvenida, Nora, a España y a la Asociación Capernaum. Hola, Ana. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es una oportunidad siempre tener la posibilidad de hablar de estas cosas que no se hablan, que es con respecto al abuso sexual infantil y las consecuencias en la edad adulta. Así que yo te doy muchas gracias por esta invitación y por la oportunidad que me das de poderle hablar a la mujer y al hombre, porque en este último tiempo estoy encontrando muchos hombres que tienen también el alma partida, que es lo que hace el abuso sexual en la niñez, que parte el alma. Sí, es necesario. Yo ya he tratado este tema y es necesario hablarlo más, porque es un tema que sí, que se dice, pero que está ahí muy escondido. Entonces hoy vamos a sacarlo una vez más, ya que tú y yo somos luz, que hablamos del Señor, somos hijas de Dios, para hablar de este tema tan oscuro. ¿Cuál fue el verdadero motor que te llevó a ti a tratar con víctimas de abuso sexual infantil? Bueno, en mi niñez, cuando yo tenía 8 años, fui abusada en forma reiterada por un amigo de la familia. Y cuando tenía 10 años, volví a ser abusada sexualmente por un vecino. Y bueno, esos sucesos partieron mi alma. Me hicieron una persona distinta, diferente. Y con los años me fueron apagando, me fueron oscureciendo. Cuando estaba por dar a luz a mi segundo hijo, el Señor habló a mi vida con respecto a eso y me sanó y me entregó este maravilloso trabajo de hablarles a las víctimas del abuso y con el mensaje principal que es que Él las está esperando para sanarlas. Y bueno, tú creaste Crisálida. ¿En qué consiste realmente? ¿Por qué le has puesto este nombre? ¿Cómo trabajas? Que nos expliques un poco el funcionamiento de Crisálida. Crisálida nació junto con mi hermana Alicia y mi cuñado, que es pastor, Freddy. Nació la iniciativa de comenzar, o sea, yo ministro a las víctimas del abuso hace muchísimos años, y comenzó esta iniciativa porque creemos que la iglesia es la que debe ser la luz, el referente en estos tiempos en los que se ha comenzado a hablar de esto, que antes era oscuro, como dijiste tú, se manejaba en un silencio, en una complicidad. Entonces nosotros entendimos que debíamos comenzar a hablarle a la iglesia de estas cosas, para que la iglesia se levantara y fuera un referente en la sociedad. Y le pusimos de nombre Crisálida, mi hermana, le gustó muchísimo ese nombre, porque Crisálida es cuando la oruga se convierte en mariposa, ese proceso. Entonces nos pareció precioso el nombre, porque una mujer que ha sido abusada en su niñez es una oruga, es una oruga. Y cuando se encuentra con aquel que tiene la posibilidad de sanarte el alma, a tu corazón le crecen alas y te conviertes en mariposas. Por eso nació el nombre como Crisálida. Y bueno, la intención es poder hablar en la iglesia, poder hablar de estas cosas, porque mira, Ana Gloria, hoy podemos hablar de VHI, o VIH, mejor dicho,
Podemos hablar de los movimientos de LGTB, de las lesbianas, de las mujeres que son golpeadas, y no podemos hablar del abuso sexual en los menores. ¿Por qué es tan oscuro? El UNICEF dice que el abuso sexual infantil es el crimen encubierto más extendido sobre la humanidad. ¿Cómo puede ser que exista un crimen que se haya extendido tanto sobre la humanidad? La misma frase del UNICEF te lo describe. El crimen encubierto más extendido sobre la humanidad. Es el encubrimiento lo que ha hecho que este crimen se extienda de esta manera y no se detenga. Y la principal, mira lo que digo, la principal encubridora de este crimen es la víctima. Porque cuando se produce el abuso sexual infantil, tu agresor te convence de que tenés culpa en esto. Te convence de que sos responsable de esto, porque si vos hablas, tu mamá se enoja, tu amiguita que es mi hija, no te va a hablar nunca más, mi mujer que viste que es mala se va a enojar mucho contigo. Te carga de una responsabilidad que no te corresponde y te carga de vergüenza. Y eso te enmudece para siempre. O sea, toda tu vida cargas con una culpa, con una responsabilidad y con una vergüenza que no te corresponde. Todo eso hace que te conviertas en la primera cómplice. Ese sentimiento también lo tiene la familia cuando descubre la agresión. El mismo sentimiento cuando una víctima es libre y comienza a hablar de estas cosas, Ana. A mí me gusta mucho acompañarla para que pueda transmitírselo a la familia, sobre todo si es jovencita, si es adolescente. Y cuando se lo tiene que transmitir a los padres, el comportamiento de la mamá siempre, o casi siempre, es el mismo. Comienza a asumir la culpa. Se empieza a considerarla culpable de que ese suceso le pasó a su hija por culpa de él. El padre comienza a tener la vergüenza y también la responsabilidad. No, ¿qué vamos a decirlo ahora? Vamos a destruir esa familia. O sea, esa misma culpa, esa misma responsabilidad indebida, esa misma vergüenza se transfiere a la familia, se transfiere a la iglesia y se transfiere a la sociedad. Sí. Son todas mentiras. Sí. Son todas mentiras de las cuales nosotros nos tenemos que levantar y decirle basta, porque la víctima no tiene que seguir culpando y cargando una responsabilidad que no le corresponde. Y eso no significa que salga a quemar casa ni a cortar con una gilet a los agresores. Porque la víctima, una vez que es sanada, ella decide qué va a hacer con su agresor. Crisálida de eso no se encarga. Crisálida se encarga de que la víctima entienda que lo que le pasó, el silencio que ella cargó durante todos estos años en que la esclavizó, ella tiene que entender todas esas cosas y comenzar a hablar de estas cosas sin culpa. Uno de los mayores síntomas de sanidad es cuando la víctima se atreve a comenzar a hablar de lo que le pasa. Cierto. Yo puedo seguir hablando sin parar, Ana, pero no. No, es un gusto escucharte y además es que te doy la razón, porque además cuando abusas de un niño pequeño o de una niña, en esa culpa, muchas veces después cuando trabajas, porque yo trabajo con ellos cuando son mayores, y a lo mejor han pasado 40 años y te dicen, ¿por qué no hice algo? ¿O por qué no dije no? O incluso en el caso de, porque es algo biológico, que pueden llegar a sentir placer sin querer ser abusado. Y cargan, lo que dices tú, con esa culpa y esa vergüenza siempre. Y después ocurren cosas cuando tú eres mayor y ya tienes una pareja o tienes una familia, y la forma en la que tú te mueves y cómo llevas tus asuntos, ¿te parece que eso no tiene nada que ver?
He escuchado hasta Exactamente. gente que lo ha tenido tan tapado que no se ha dado cuenta hasta que han pasado 50 años de que han sido abusados. En algún momento de su vida lo tenían escondido ahí y ni se daban cuenta, no lo sabían, no eran conscientes. Y Sí. muchas de las cosas que pasamos cuando somos mayores, yo me di cuenta cuando yo sané de lo que había pasado en mi vida, que era consecuencia de lo que yo había vivido cuando yo era pequeña. Y parece que no, porque dices, vamos a ver, yo ahora tengo 54 años y dices, ¿cómo va a ser consecuencia algo que pasó cuando tenías 8? Pues sí, sí. No, no, Y, es que, ¿sabes por qué? Más que una consecuencia, yo también, Crisálida trata a las personas adultas, no trabajamos casi con los niños, no trabajamos. Porque cuando vos rompiste algo en la niñez, lo rompiste, lo destruiste, eso no se desarrolló, o buscó maneras para desarrollarse que no eran sanas. Cuando hablamos, por ejemplo, el hombre, que tú me decías recién, pero el varón es muy fuerte, porque la sociedad en la que vivimos lo lleva a pensar, que van a pensar de él, que a él le gustó, que él hoy es gay, o exacto. que por qué si era hombre, varón o adolescente no se defendió. O sea, la culpa es tan tremenda con la que te carga esto. La distorsión, porque para mí también es la distorsión. Pues la sociedad, la iglesia, la familia, tiene que entender la distorsión que se forma en la mente de un niño. El mayor porcentaje, al menos aquí en Argentina y en todo el mundo, el abuso se produce en el ámbito de seguridad del niño. Los abusos agresivos o violentos de la calle son un porcentaje pequeño y esos generalmente son los denunciados. Los que no son denunciados, que son en su mayoría, son los que se producen en el ámbito de seguridad del niño. ¿Te imaginas un niño o una niña? Cuando digo niño, por favor, hablo de los dos géneros. Cuando el niño es abusado por su padre, que debía cuidarlo, que debía amarlo, protegerlo, ¿qué pasa en esa cabecita? ¿Qué le sucede? La mente humana trata de escapar a traumas, a destrucciones, y comienza a buscar las justificaciones más sanas. Y el niño empieza a creer de que él es el culpable, él es el responsable. Por eso cuando escuchas a adolescentes decir, ah, bueno, yo no era alguien fácil de querer. O cuando escuchas decir, bueno, yo no tenía una familia tan difícil. Esos son alertas de que ese niño está, o ese joven ya, o ese hombre, está tratando de justificar cosas. Es imposible entender para la mente de un niño. El niño no entiende los comportamientos sexuales, Ana. Por lo tanto, un niño inocente, una niña inocente, se enfrenta a un pene, para ella es algo que no interpreta. Y la memoria guarda olores, sabores, sensaciones que no los va a olvidar nunca más y que se van a grabar en su vida sexual madura. Dios creó el sexo para el amor. ¿Pensás que para un niño el sexo va a ser amor? Con el asco y la repulsión que él siente en ese acto. ¿Viste los flagelamientos de los niños o de los adolescentes, mejor dicho? Es el desprecio por esta carne, por esta piel, que cuando la mente recuerda lo sucedido, te da tanto asco que querés sentir algún tipo de dolor superior al dolor que te produce el recuerdo. El abuso sexual infantil parte el alma, la deforma, te prostituye. Nunca voy a olvidar una entrevista a Marilyn Monroe, en la que ella cuenta lo que fue su pasado. Y ella cuenta que ella fue siempre hermosa. Y cuando tenía 14 años, ella se fue a vivir con una mujer mayor que la quería muchísimo, y esta mujer tenía una pensión. Y sabes lo que es una pensión, o sea, una casa que alquilaba cuartos. Sí, 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 aquí se dice igual. Igual. Entonces ella alquilaba el cuarto a un hombre soltero, que este hombre aprovechaba cuando la señora dormía
a la siesta para llevar a Marilyn Monroe y abusar de ella. Pero dice Marilyn Monroe, cada vez que él abusaba de mí, me regalaba algo. Por eso soy Marilyn Monroe. Me prostituyo, es lo que digo. Sí. ¿Cuánto deformas a lo que Dios creó para el amor? Yo también veo, por ejemplo, cuando, bueno, historias, lo que dices tú, desgarradoras, hay gente que debido a un abuso infantil ha terminado siendo prostituta, se ha drogado, alcoholizado, múltiples parejas sexuales, el mundo que te dice, eres feliz si te acuestas cada día con uno, drógate, bebe, fiesta, y cuando sanan, te dicen y se dan cuenta. Y ya no digo personas cristianas, estoy hablando porque yo trabajo con personas cristianas y personas que no lo son. Y te dicen, ¿cómo nos mienten? Porque nos dicen que hagamos esas cosas para ser felices y cuando sanan se dan cuenta de que estaban cayendo cada vez en un pozo más hondo y que felices son después, cuando ellos se recuperan, pueden hablar, quitan ese odio, pueden perdonar, que perdonar hay que tener cuidado porque perdonar no quiere decir que tú tengas que tener una relación con el abusador, perdonar es soltar el abusador, tú lo llevas ahí como tu mochila, es soltarlo y ser libre. Y la gente ahí te dice, ahora sí que soy libre, antes estaba atada y te decían que eso era ser feliz. Sí, sobre todo en la iglesia, Ana Gloria, nos equivocamos cuando hablamos de perdón con respecto al abuso sexual. Por eso hay que comprenderlo, hay que entenderlo. Es como decías tú, es soltarlo al agresor. Cuando acá hay unos movimientos en Argentina que están, creo que también extendidos hasta España, que son los pañuelitos verdes. Bueno, son mujeres que yo pienso que están muy lastimadas. Nadie odia tanto, nadie está tan enojada si no te partieron el alma. Entonces, cuando suelo hablar con alguna víctima que ya ha estado conversando con ellas, yo le digo, bueno, dale, ¿querés que vaya con una gilet y lo cortemos en rodajita? Vamos, yo te acompaño. Y después, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque el odio es lo que te empodera, es el combustible que te da fuerza. Pero la intención de Crisálida es que esa alma sea sanada y después ella tome las decisiones que corresponden. Pero cuando vos sos sanada por el Señor, soltás al victimario. Lo soltás. Entonces, la víctima decide si va a hacer todas las acciones legales, si puede, porque vos sabés que también eso está muy complicado, si quiere, si debe, ese es otro tema. Lo importante es que ella tiene libertad en su corazón. Ese estado, yo le llamo, si querés, perdón. Perdón, hay libertad, perdono, hay libertad. Que el agresor le tendrá que encontrarse algún día con ese tribunal divino y perfecto, seguro. Tal vez se tenga que encontrar hoy con un tribunal humano, también. Evaluar también si ese agresor nos sigue agrediendo, también. Pero cada caso es particular. Crisálida no se enfoca en el victimario como estos movimientos. Crisálida se enfoca en la víctima. Además hay que tener claro, bueno, tú y yo que somos cristianas, y vamos a dejarlo claro aquí, cristiano es el que sigue a Cristo. Y sí, hay mucha gente que va a la iglesia y se dice que es cristiano y no lo es. No tiene un comportamiento cristiano, no tiene un comportamiento que dice Dios que hay que tenerlo. Eso no es ser un cristiano. Entonces, si en una congregación, me da igual, en una congregación, en un vecino, en un trabajo, tú sabes que a un niño lo están abusando, ese niño primero hay que sacarlo de ahí y esa persona, sea la mujer o sea el marido, hay que denunciarlos porque eso, esa persona tiene que tener un pago por lo que ha hecho. Eso es, claro. Hay que hacer eso. Por eso te decía yo que todo depende, generalmente trato con mujeres en que ya dejaron de ser hace muchos años niñas. Entonces, el problema está más en su corazón. En su corazón. Pero, si sabemos que
ese agresor sigue vivo, entonces también nos enfocamos en el agresor. Sí, sí, porque tampoco vamos a permitir que siga abusando. Eso de seguro. Pero eso no tiene que ver con la sanidad del alma de la víctima. Es la decisión que toma el corazón sanado. Y es que lo que nosotros solemos hablar es decir, una vez que ya está sanada, es decir, bueno, esa persona, o la víctima sola, ¿no? Porque quien te sana es el Señor, y el Señor te habla. La víctima sola dice, yo estoy preocupada porque quien me agredió sexualmente en la niñez vive en tal lado, ahí van las hijas de mi nieta, etc. Entonces ellas solas comienzan a tener una participación, pero totalmente diferente. No quieren cortarlo con gilet, no quieren pintarle las casas, quieren ir directamente y corregir la situación. Exactamente. ¿Por qué crees tú? Bueno, por ejemplo, cuando somos sanados queremos realmente que otras personas sean sanas también como lo hemos sido nosotras. Y además en muchas ocasiones a ti te pasará que detectas enseguida gente que ha sido abusada, aunque no te lo cuenten, por lo que decíamos antes, generalmente la gente suele ir con una máscara y por fuera todo es muy bonito y todo es muy perfecto y por dentro están totalmente rotos. Pasa en el mundo y pasa en las iglesias. ¿Por qué crees que cuesta tanto? Sobre todo en la iglesia, yo creo que es, no sé, ese pensamiento de que qué dirán si, qué pensará la gente si lo digo y lo escondo porque yo ya conocí a Jesús y entonces ya tengo que ser sana, se supone, y esto no funciona así. Entonces, ¿por qué crees tú a qué es debido? Porque yo he visto que, no voy a decir ya el 95%, pero ya creo que el 90% de las personas han sido abusadas. No digo solo sexualmente, porque hay una rueda del abuso, hay muchos tipos de abuso, pero en la vida, y yo lo veo. Y es una realidad, quiero decir, eso, y hay que ser sanos. Jesús ha venido para que seamos sanos. Porque hay dos mentiras principales. Una es que no somos muchos, eso es, y que no es tan grave. Y que no somos muchos, que no es una realidad por el silencio, no hay muchos casos, entonces por lo tanto no nos vamos a alarmar, y porque no es tan grave. Esas son las dos principales causas en que estos temas no se tratan. Y después los miedos a las consecuencias que puedan ocurrir. Porque si hay víctimas del abuso sentadas en las bancas de la iglesia, también están los victimarios. Sí. Entonces, eso genera un grave problema al encargado de la iglesia, a los líderes de la iglesia. Va a crear un grave problema familiar y va a crear un grave problema como iglesia. Tristemente tengo que ver que el silencio fue el mayor cómplice del enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Y hoy, el mayor enemigo que tenemos es estos movimientos que hablan demasiadas pavadas. Entonces, ¿qué pasa? Han hecho que la gente tenga miedo, porque sabemos de muchos casos que no es verdad, que son los mínimos, pero son los que se destacan. Entonces, pero cuando a mí me toca hablar en reuniones con los encargados de las iglesias, lo primero que me sacan son los casos aislados de gente que mintió, de mujeres que mintieron. Entonces, ¿por qué? Porque estos movimientos le han hecho más, no sé, no te voy a decir más daño, pero le han hecho bastante daño a Ana Gloria. Sí. Bastante daño, por la forma en que han manifestado sus verdades. Y lo que han hecho en que ahora el silencio pase a ser un tema mal hablado. Y la gente, los líderes religiosos tienen miedo, los pastores, vos sabés lo que pasó con la Iglesia Católica. Entonces, ellos tienen miedos que cuando esto salga a la luz, se convierte en una luz que no lo pueden detener. Tenemos que recordar que las mujeres que el Señor ha llamado para este trabajo son mujeres dirigidas por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceré. Entonces yo siempre les digo, miren mi vida,
¿Les parece que yo tengo una vida desordenada? ¿Ustedes piensan que el Señor no me ha apoyado en todo lo que he venido haciendo? No tengan miedo, estos temas se pueden tratar con respeto, se pueden tratar que verdaderamente... A ver, y después la responsabilidad. No carguen más a la víctima con una responsabilidad que no le corresponde. Si hablar de esto va a significar que esa persona tenga graves problemas con su familia, pero no es la víctima la que cometió el crimen. Es como que decimos, no, mira, no denunciemos a este que robó porque va a ir a parar al cárcel y la familia va a quedar en la cárcel. Pero Sí. no podemos seguir, porque esto es un crimen. Y es lo que a veces les cuesta entender, no consideran que el abuso sexual infantil sea un crimen. Y además que hasta que sanas, no puedes cumplir el propósito de Dios aquí. Porque tú no puedes, quiero decir, no puedes trabajar para Dios sin estar sana. Porque tú no estás como tienes que estar, no estás, voy a decir la palabra completa, entre comillas. Cuando tú sanas, puedes ayudar a más gente, porque eso que te ayudó a ti a sanar, lo que haces tú, que hablas con las mujeres o el curso que imparto yo, cuando ves a la gente que está sana, se empodera y pueden hablar con otras personas que han sido también abusadas y esas personas con otras y así se lleva sanidad. Si se calla, uno está viviendo una vida, una medio vida. Quiero decir, calientas el banco de la iglesia. Calientas el banco de la iglesia y no se puede hacer nada más. Sí, vas allí el domingo, es un club social, alabamos al Señor, escuchamos palabra, qué bien estoy, no ocurre nada y me vuelvo a mi casa. Y eso no es para lo que hemos sido llamados por el Señor. Sí, porque aparte, ¿qué es lo que generamos las víctimas del abuso sexual infantil? ¿Qué es lo que generamos? Cuando doy los talleres suelo hablar de estos tres factores, que es la culpa, la responsabilidad y la vergüenza. Y esos tres nos acompañan toda nuestra vida, yo les llamo espíritus. Nos acompañan toda nuestra vida. Y suelo describir algunos de los comportamientos que te proveen estos tres espíritus. En una oportunidad, después de haber pasado por un taller, me llama una jovencita y me pide que quiera hablar conmigo. Entonces, cuando comenzamos a charlar, me dice, creo que mi mamá fue abusada sexualmente. Sí, yo digo, ¿por qué? Por la forma en que me trata. La escuché hablar a usted y ese es el comportamiento de mi mamá. Si yo le pongo una calza, jamás me va a decir, ay, te queda muy ajustada, sino, mira esa calza. Pero calzas son esos pantalones de licra. Sí. Con esa calza pareces esto, aquello, a vos te gusta mostrarte. Esos espíritus de culpa que nos acompañan no los tenemos encapsulados, los transmitimos personalmente. Sobre todo las mamás vivimos haciendo cargo a nuestros hijos de todo. Los cargamos con una culpa tremenda porque es la gran culpa que venimos cargando. Los cargamos permanentemente de vergüenzas que no les corresponden. O sea, los esclavos generan esclavos, Ana Gloria. Sí. La libertad de Cristo genera libertades. Por eso es que nosotros tenemos que ser libres de todo lo que generó en tu vida el abuso sexual en las niñas. ¿Y por qué crees tú que hay mucho miedo en ocasiones? Porque hay gente que sabe que tiene que sanar, que le ha pasado algo, pero que es renuente al cambio, que tiene miedo al cambio y que es como que vive en un dolor, pero en un dolor que es conocido, en el que está cómodo, está como en una zona de confort, se maneja bien dentro de ese dolor y le es complicado salir y afrontar el otro dolor que lleva el cambiar totalmente de vida y que caigan esos muros que nos rodean. ¿Por qué crees que ocurre? Mira, estoy casi convencida por los resultados que la víctima únicamente se mantiene callada porque siente culpa, siente vergüenza y siente responsabilidad, que es la que transmite. Cuando la víctima entiende que ha sido sometida a esa esclavitud toda su vida, la entiende, la comprende, y eso tiene que obrar el Espíritu Santo, indiscutiblemente
comienza a entender que no tiene por qué tener vergüenza, que ella no es responsable y que no tiene culpa. Ese momento, Ana Gloria, es una experiencia tan liberadora, es tan maravillosa, cuando logramos que esos espíritus que la sometieron en silencio durante tantos años, a que era responsable, a que tenía la culpa. ¿Te imaginas en mi caso, Ana Gloria? 8 años, 10 años. ¿Cómo lograba, si no era a través del Espíritu Santo, convencerme de que mi actitud, mi forma, etcétera, etcétera, no eran las que generaban estos tipos de abusos? Yo me animo a hablarlo, yo conozco casos horrorosos. Conozco casos en que prostituyeron a las niñas a los 12 años, como en el caso de Marilyn Monroe. Y te imaginas, una mujer que se prostituyó durante 8 años o 10 años, después deja la prostitución, no va a hablar jamás de estas cosas. Va a vivir toda una vida esclava, a miedo de que no entiendan y pierda más cosas de las que ya lleva perdida. Porque además te cuento que cuando una víctima habla, generalmente es ella la que pierde la familia, no el victimario. ¿Por qué? ¿Por qué corremos todo a creerle al victimario en vez de la víctima? Porque es más fácil. Porque se ponen menos cosas en juego. Porque se pierden menos cosas que creerle a la víctima. Y de alguna manera, si se las aguantó hasta ahora, que se las siga aguantando. Pero por no aguantárselas más va a destruir todo eso. Ese es el pensamiento. Porque no tienen ni idea de lo que una víctima viene soportando durante años. Entonces, es como te decía recién, no creen en definitiva que esto sea tan grave. Y es terriblemente, es una vida destruida que, según la palabra de Dios, se generan según su especie, ¿no? Como dijo en el Edén. Va generando hijas con un grado de culpa tremenda, frustradas, hijos homosexuales, porque jamás lograron tener la aceptación de su papá. Sí. ¿Y sabes que se da mucho? El hombre abusado sexualmente en la niñez, que después su hijo sea homosexual. ¿Pero por qué? El grado de culpa, de desprecio, el grado de trato en lo que funcionan estos espíritus que te estoy nombrando, hacen que el niño quiera tener una gran aceptación de parte de su papá y no lo logre jamás. Porque un hombre frustrado por la culpa, por la responsabilidad que no le correspondía y por la vergüenza, es muy difícil que genere aceptación. Cierto. Es bastante, podríamos hablar horas, Ana, de lo que... No, y además el tema está muy interesante. Y ahora, bueno, sabemos que el abuso rompe el alma, pero tú conociste, bueno, tú y yo conocimos a Jesús y bueno, Él transforma un momento tan difícil, transforma ese dolor, esa desesperación en un propósito de vida. Y quería preguntarte cómo conociste tú a Jesús después de tus abusos, cómo encontraste a Jesús y cómo te sanó a ti. Soy nieta de pastor, o sea que yo nací en el cristianismo. Claro, pero a Jesucristo uno lo tiene que recibir, lo tiene que aceptar, no se lo puede heredar. No. Entonces, en mi vida, mi mamá era una mujer que me cuidó mucho, era jovencita, fue madre de 4 hijos, y creo que a los 30 años ya era madre de 4 niños, pero nos cuidó mucho, hasta donde ella podía y su capacidad. O sea que yo no vengo de un abuso por negligencia, ¿me entendés? O sea, que es lo que muchas veces entendemos o creemos o pensamos, por eso es que ni siquiera queremos tratar estos temas, de que un niño es abusado sexualmente porque la madre es una descuidada. No, en mi caso no. Y en mi caso, en el primer abuso, esta persona fue descubierta por mi mamá y fue a parar a prisión. ¿Me entendés? O sea que... Entonces, pues, en un hogar que hablábamos de Jesús, o comencé a relacionarme con el Señor,
Pero de estas cosas no se hablaban, Ana Gloria, no se hablaban. Y en una oportunidad yo estaba embarazada de mi segundo hijo y estaba escuchando una conferencia a un maestro espectacular. Y él estaba hablando de estas cosas y en un momento comienza a hablarme directamente el Señor, ya no era él, ¿no? Yo era maestra de escuela bíblica y comienza a hablarme directamente el Señor. Entonces me dio una furia interna de que me estuviera hablando de que yo debía arreglar esa situación, que me levanté y le dije, muy en forma atrevida, le dije, si vos querés que lo perdone, estás equivocado, porque yo voy a agarrar este momento en el chile y lo voy a ir a cortar en rodajitas. Por eso me quedó desde ahí la frase, en una chilea, una hoja de afeitar, y lo voy a cortar en rodajitas. Y ahí comenzó el Señor a trabajar conmigo. Comenzó a trabajar, a seguirme, a hablarme, a mostrarme a través de lo que la gente me decía, lo que yo escuchaba, lo que yo leía. Y bueno, y me dijo, bueno, yo te sano. Me hizo entender todas estas cosas en las que hoy yo puedo hablar. Y me dijo, pero vos te tenés que sanar para sanar. Y ahí comencé a hablar de... Y es como decías vos, quien padeció una enfermedad conoce los síntomas. Entonces, cuando yo veía el comportamiento de algunas mujeres, me acercaba y me les animaba y les decía, vos sufriste esto, o Dios sabe lo que has vivido, Él estuvo presente. Y ahí empecé a ministrar, a ayudarlas a sanar. Y después el nacimiento hace como 7 años ya creo, de Crisálida, que habla, que ya damos talleres, hablamos, a donde nos inviten, porque la intención nuestra es poderle hablar directamente a la mujer o al hombre que ha sufrido el abuso y decirle, Jesús te está esperando para sanarte. Cierto. ¿Y qué diferencia hay entre Crisálida y, por ejemplo, otros movimientos, otras asociaciones? ¿En qué se diferencia Crisálida? Bueno, no sé si nos diferenciamos, Si porque estamos bueno. nosotros estamos trabajando para servirle a la víctima. Si somos iguales que otros, qué bueno. Si somos distintos, porque el Señor nos ha dado herramientas diferentes. Bueno, yo soy empresaria, o sea que yo trabajo casi toda la semana en mis negocios, pero cuando a mí me invitan a hablar de estas cosas, yo lo hago con mucho gusto, y no sé qué hacen las otras organizaciones, pero nosotros tratamos de aprovechar todas las oportunidades en que tengamos un corazón al frente que quiera o no escuchar, porque a veces están en lugares en que ellos no fueron para querer escuchar de esto, y Dios los está sorprendiendo y los está esperando. Y durante la semana, después que yo termino mi jornada de trabajo, me junto con las personas, porque hay vidas, hay sucesos que son terribles, terribles, terribles. A veces los contás y no te los creen porque sienten que le está agregando, como si fuera necesario, ¿no? Entonces, después que ellas han escuchado, y te puedo decir, Ana Gloria, que cuando escuchan, vos le ves el cambio, y aparte, sobre todo, porque se animan a hablarlo, eso es maravilloso. Con algunas sabes que tenés que escucharlas, que aparte de haber escuchado todo lo que Dios tenía para decirle, la tenés que escuchar. Entonces, durante la semana yo me reúno con ella, una o con dos por semanas, en algún café, algún lugar lindo, tranquilo. ¿Por qué? Porque esto no hay que tener vergüenza, y de esto no hay que seguir el secretismo. ¿Me entiendes? Vamos a hablar de esto con paz, con un corazón libre, sin vergüenza. Entonces, le comienzo a demostrar desde el principio que esos espíritus ya no van a gobernar más. Y si vos sentís vergüenza, sigue gobernando. Y si vos sentís culpa, no se lo permitas más. Ya está. Entonces, todo el accionar después de Crisálida es con una libertad y una espontaneidad, como estamos hablando hoy contigo. Y bueno, me gustó mucho una entrevista que te escuché en la radio, que dijiste que lo que desprecias no lo vas a imitar. Y parece que estamos en tiempos en que ocurre totalmente lo contrario de lo que tú dijiste. Porque, por ejemplo, ahora, no sé cómo está el tema en Argentina, pero en España pasa que lo que antes se hacía a las mujeres,
pues ahora parece que hay que hacérselo a los hombres y peor. Y hay un odio total al hombre cuando lo que hay que hacer es sacar lo bueno de lo que tenemos las mujeres, lo que es bueno que tienen los hombres y unirnos y trabajar juntos. Y esa frase, por eso, es muy significativa, me gustó. Y es Sí, lo que se está consiguiendo en estos países, en Europa por lo menos, en España por lo menos. las Imitar lo que mujeres, se despreciaba. es que no lo entiendo, no lo entiendo. Las mujeres dicen a viva voz que fueron animalitos domésticos, que ya no más, para haberse convertido en animalitos salvajes, podrían haber cambiado la primera parte de animalito, no la segunda, porque los comportamientos que tienen verdaderamente es un salvajismo. Yo no sé qué, yo no me identifico con esa mujer, pero eso sí se los digo claramente. No, no me identifico cuando me lo preguntan, que no me lo preguntan nada, nadie porque no les interesa lo que yo opino, claro está. Pero ese salvajismo, esa agresión, ese deseo de romper, de destruir, a ver, si vos sos mejor, demostrámelo. Si vos considerás que lo que te hicieron fue verdaderamente dañino y destructivo, pero estás convencida que eso fue así, pero ¿por qué quieres hacerlo vos ahora? Pues entonces parece que no fue tan destructivo y tan dañino, te da cierto placer que querés que los otros lo tengan. No, 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 yo eso no lo termino. Jamás imito lo que desprecio. Yo además me pregunto cuándo, ya ahora hablando como somos dos mujeres, ¿cuándo podremos ser mujeres verdaderamente? Porque antes era decir, vale, lo que decían los hombres, pero es que ahora hay que hacer lo que dicen ciertas mujeres que tienen el mismo o peor comportamiento que tenían esos hombres del patriarcado que están denunciando. Y digo, ¿cuándo nos dejarán tener la voz que tenemos que tener? Y si tú opinas blanco, yo opino negro, no pasa nada, y otra que opine rosa, y otra que opine amarillo, y cada una en su diversidad, y qué bonito, pero no, no te dejan. No. Digo, mira, es el mismo perro, pero con diferente collar. Exactamente, de animalito doméstico a animalito salvaje, pero Sí, seguimos siendo animalitos. Qué triste. sí, Dejaremos ser domésticos salvajes y nos convertiremos en seres humanos. El dolor, Ana Gloria, el dolor genera eso. Cuando miro a estas mujeres, siento no una pena despectiva, no se me ofende, no se me ofende, siento una pena en mi corazón, porque dije, nadie odia, desprecia, tiene tanta bronca si no te lastima. exacto. Entonces, nos vamos a convertir en verdaderamente mujeres el día que sane nuestra alma. Y yo conozco uno solo que tiene esa capacidad de hacerlo. Jesucristo. Jesús. Sí, señor. Eso es cierto. Bueno, tú pusiste tu primer negocio a los 14 años, eres una mujer empresaria, emprendedora, como decía cuando te presenté, viviste 10 años entre España y Argentina, al final decidiste quedarte en La Rioja, Argentina, que no en La Rioja española. ¿Por qué decidiste quedarte ahí después de estos 10 años? Bueno, hubo muchos por qué, ¿no? Muchos porque mi familia está toda en España. O sea que la verdad que yo quería seguir viviendo en España junto a ellos. Me vine con mis dos hijos. Y me gusta mucho vivir aquí, lo que se llama el tercer mundo, me gusta mucho, me gusta ciertas cosas que aún tenemos, conservamos y que creo que el primer mundo ha sacrificado. Eso es el primer punto, en cuanto a lo que Nora puede elegir. Pero principalmente fue por mis negocios, por una voluntad perfecta de Dios, de que aquí en esta provincia tan pequeña, tan humilde, tan poco reconocida, Dios se glorifica. Por eso tenemos empresas que generan recursos para el sostenimiento de los trabajadores o misioneros en los países no alcanzados o para otras obras que tienen que ver con el reino. Entonces, Dios trabaja de esa manera, ¿no? No, yo hace muchos años que dejé de querer entenderlo a Dios y seguí por obedecerlo y obedecerle me ha dado muchas satisfacciones. Pero principalmente por eso, porque nuestras empresas funcionan bien aquí y de aquí nosotros generamos el recurso
con una moneda débil, con algo que es irracional, porque la verdad sería que en los países del primer mundo nosotros tengamos empresas que generen recursos para que sostengan. Dios no lo permite de esa manera. Ya solo nos quedan 3 preguntitas, ya estoy terminando. Bueno. ¿Cómo ayuda el viajar y el vivir en 2 países diferentes? ¿Cómo te ha ayudado como forma de vida? Lo que pasa es que sí, te ayuda muchísimo, porque la sociedad en la que vos vivís te moldea. Te moldea, eso es inevitable. Te moldea el barrio donde te desarrollaste cuando eras niño, la escuela donde fuiste, todo te moldea. Y si vos querés romper ese molde, querés romper paradigma, tenés que conocer otras cosas, tenés que salir, viajar, ver cómo se comporta. Y bueno, nosotros vivimos en lo que es llamado el tercer mundo, y hay que conocer cómo vive el primer mundo y por qué llegó a ser primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de inquietudes, cuando yo era jovencita, mis amigas vestían ropas de marca. Yo vestía ropa muy básica y juntaba dinero porque quería viajar, y siempre viajé. Eso me ayudó muchísimo, me abrió la mente, y eso me ayudó a volver a mi provincia, volver a mi ciudad y innovar. La palabra tan de moda, ¿no? Innovar. Y bueno, es fácil innovar cuando has visto cómo lo han hecho los otros y se lo copias. Pero cuando estás en una estructura que te creas que el mundo es lo que te rodea, que como piensa tu vecino, piensa todo el mundo. Ni siquiera todo el mundo habla como vos hablás. O sea que eso ya hace que uno se desarrolle y mire otras cosas. Yo cuando me invitan a dar conferencias sobre negocios, porque también soy parte del Centro Comercial Industrial de La Rioja, soy parte de la comisión ejecutiva. Y a veces me dicen que dicte algunos cursos sobre esa famosa palabrita de innovación. Y bueno, yo les digo, mire, acá no hay mucho secreto, viajen. Viajen. A mí, en los negocios me ayudó mucho escuchar las necesidades, lo que la gente quería. Entonces, si yo quiero innovar, no voy a poder innovar nunca si siempre escucho lo que tiene mi vecino, porque lo que tiene mi vecino, lo que opina esto, ya lo escuchaste vos, estamos haciendo todo lo mismo. Pero escuchar otras voces es lo que te lleva a la innovación. Y eso fue, viajar me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo a abrir la mente y lo que además, por ejemplo, aquí en Europa yo veo que ahora que nos hemos quedado un poco en zona de confort y que estamos empezando ahora a ver las cosas realmente como son. Y bueno, se escucha pues queja, cuando la queja no lleva a ningún sitio. Porque lo vimos en la pandemia, a ver si no se pueden hacer ciertas cosas o hay que cambiar la forma de hacerlas. Se puede, claro. Por ejemplo, antes tú y yo no estaríamos aquí por Zoom, porque no existía el Zoom, y yo no podría entrevistarte porque no me iba a ir a La Rioja a entrevistarte o tú venir a Valencia que te entrevistara. Y entonces tenemos este medio, pues lo utilizamos y hacemos otras cosas, que esto yo no lo hacía, lo de las entrevistas antes de la pandemia. Y surgió, digo, mira, ¿qué se puede hacer? Pues vamos a hacer las entrevistas de esta manera. Pero como que aquí yo lo veo como que es todo meter miedo, hay un miedo generalizado, una angustia, y se está en la queja y se pierde una energía tremenda todo el día quejándonos por lo que pasa, por lo que no pasa. Y siempre como que estamos adormilados, o ciertas personas lo están, de tienes que hacer esto y quieren que les digan lo que tienes que hacer, y eso es un peligro. Eso es un peligro. Sí, sí, sí. Y sobre todo muy desanimadas, creo que es después de la pandemia, del miedo de la pandemia, hoy la guerra, de los problemas económicos, la gente está muy desanimada. Y el desánimo no te va a ofrecer nada bueno. Pero vuelvo a repetirte, cuando nosotros tuvimos que enfrentar la pandemia, teníamos muchos empleados, muchos compromisos económicos, y bueno, había que enfrentarlos. Si me quedaba a quejarme, no íbamos a sobrevivir, entonces había que esforzarse y salir adelante y salir adelante. Ahora, ¿cómo puede hacerlo?
porque todo esto no lo hago sola. Porque yo me desanimo como las demás personas. Porque yo me canso como las demás personas. Pero cuando me desanimo, yo entro a la presencia de mi Señor y Él me anima. Cuando me canso, entro a la presencia de mi Señor y Él me descansa. Ese mismo Señor que sanó el abuso. Ese mismo Señor con el que vivo día a día. Entonces Él marca todas las diferencias. Todas las diferencias. Cuando sufrí el abuso sexual a los 10 años, lo sufrí también con una vecinita, que era mi amiguita, y el agresor aprovechaba las siestas, porque cuando yo era pequeña, donde yo vivía, se dormía la siesta, era sagrado, y aprovechaba las siestas para abusar sexualmente de las dos. Mi amiguita era la nieta, y cuando se hizo grande, cuando llegó a la adolescencia, para poder sobrellevar esto tan terrible, ¿no?, que le había pasado, comenzó a consumir drogas. Y después de consumir drogas, ya no tenía cómo podérselas costear, comenzó a traficar, a trabajar para otros, se convirtió en mula, que es la que transporta la droga, y terminó siendo detenida por la policía, y hoy está en una penitenciaria de la ciudad de Córdoba. Ese fue el destino de Roxana. Y este fue el mío. Hay una sola diferencia. Se llama Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Se llama Jesucristo. Él hizo la gran diferencia. Porque en un momento, cuando me hice grande, soñé con tener un esposo, me casé, tuve 2 hijos, y él nos abandonó cuando mis hijos tenían 3 y 5 años. Y no lo volvimos a ver más. O sea, en alguna que otra oportunidad. O sea que no hay mérito alguno en mí. No hay mérito alguno. Si no hubiese sido por la intervención de Dios en mi vida, histérica, llena de sed de venganza, bueno, depresión. Entonces, depresión, vamos a ver por qué dice esto. Entonces, eso sería el resultado de lo que son la mayoría de las mujeres. Depresión, el alto grado de depresión. Sí. O una activista. Con mi carácter es muy probable que fuera una activista, generada, impulsada por el odio. Pero la gran diferencia de nuestra vida se llama Jesucristo. No hay otro. Cierto. Yo además siempre le digo a la gente, si te ha sacado de donde te ha sacado, no te va a sacar ahora en lo que estés, no vas a poder continuar. Siempre hay que recordar de dónde nos sacó. Yo secundo lo que tú dices porque yo tenía una vida antes de los 50 y tengo una vida totalmente diferente y feliz desde los 50, para que no tiene nada que ver. Y sí, es desde que estoy sana y desde que he visto realmente lo que es lo que significa el amor de Jesús en mi vida. Y eso es lo que la cambia. Y que aunque la situación esté como esté, porque mira, yo no estoy mirando la situación, yo miro a Jesús. Lo que dices sí, tú, sí. No somos Superwoman, pero no, sí que tenemos un super. Un super Jesús. ¿No? Y además, cómo nos mienten también, porque cómo nos ven, lo que decimos en España, cómo nos venden la moto de que no hay recursos, de que sobramos, de que no hay para todos, y no es cierto, porque Dios no se equivocó cuando hizo la tierra, tenía previsto los que íbamos a ser y los que serán, y había para todos. Y esa es una gran mentira también que nos cuentan. El miedo de es que sobras, es que no vas a tener, va a faltar el alimento, no sé. No. No sé qué opinas tú. Porque, bueno, es el miedo. Bueno, hay otros propósitos, otras intenciones a través de todo esto que sería muy largo para que lo charláramos y ya se merecería otro programa, u otra entrevista. Pero todo ese miedo y los propósitos que tienen los que infunden ese miedo. El Señor te dice que Él te da una paz
que no te la puede dar el mundo. Mm. Entonces, más allá de lo que ocurra, más allá de lo que puedan llegar a decir los que hoy gobiernan el mundo con sus intenciones a futuro, la paz que tenemos los que conocimos al Señor y vivimos para Él, no es la paz que el mundo entiende por paz. Por tanto, seguimos con nuestros ojos puestos en lo eterno. Pues ya hemos llegado al final. Yo, bueno, tengo que decir que en muchas ocasiones yo digo, mira, tal como está el mundo me bajo, pero Dios tiene otro propósito, y es que en estos momentos que la gente está tan angustiada y con miedo, somos luz y hay que llevar luz donde está la oscuridad. Hay que enseñarle a la gente de que hay esperanza, que se puede salir, que se puede sanar, que se puede ser libre, aunque parezca todo lo contrario, y que ese camino es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, Nora Francino. No sé si quieres añadir algo más antes de cerrar. Quisiera añadirte algo más, que tal vez un poquito largo mi añadidura, pero es muy importante. Muchas veces me preguntan por qué Dios, cuando yo hablo de este Dios tan maravilloso, permitió esto. ¿Dónde estaba Dios cuando todas estas cosas sucedían, no? Y bueno, yo quiero a la mujer que en este momento puede estarnos escuchando, al hombre que puede estar en este momento escuchando, decirte que no sé por qué Dios no hizo nada para evitarte esto, pero sé perfectamente lo que hizo para sanar el dolor que te causaron. Stephen Tracy, que tú lo tienes que conocer, que es un pastor, es un profesor y tiene algunos doctorados, con su esposa, que es terapeuta familiar, son fundadores de una organización cristiana sin fines de lucro que trabaja con la prevención y la sanidad del abuso y la prevención de la violencia contra la mujer. Hago toda esta presentación porque quiero citar una frase de él que a mí me maravilla cuando encuentro que es una respuesta cuando me hacen este tipo de preguntas. Él dice, Cristo murió para quebrar las cadenas de la esclavitud humana y volver impotentes a Satanás y a la muerte. La cruz es el símbolo más poderoso de la habilidad de Dios de sanar y de redimir el abuso. En nuestro mundo, nadie puede dar una respuesta satisfactoria de por qué Dios permite el mal y el sufrimiento. No lo sabemos. Sin embargo, sabemos que Dios se deleita en tomar el sufrimiento y el mal para sacar un gran bien de ellos. Y yo soy un testimonio de eso. Hace mucho tiempo, hace un tiempo atrás, a mí me preocupaba mucho esta pregunta, Ana Gloria. Y me encontré con una jovencita en un bar en España y ella me contó lo terrible de su vida. Había sido abusada sexualmente por su padrastro y su madre lo permitía, la ataba en una cama con cadenas o cuerdas. En una oportunidad ella logra escaparse de su capsa. A veces te parece de ciencia ficción lo que le ha ocurrido a la gente. Ella logra escaparse y siendo niña, creo que tenía 11 o 12 años, se convierte en una niña de la calle. Bueno, todo lo que eso significa en Latinoamérica, un niño de la calle. En su desesperación de sentirse alguna vez querida y amada, ¿qué iba a encontrar? ¿Lo mejor? No, lo peor. Lo que también estaba tirado como ella en la calle. Y se conoció a un hombre con el cual lo amó, tuvo una hija, y cuando yo la conozco, para sintetizártelo, ella está ingresando a España en forma clandestina, ilegal, porque está huyendo de este individuo que intentó quemarla en la casa junto con la hija. Entonces, cuando ella me dice, ¿por qué Dios permitió todo esto? Entonces, Dios me dijo que le respondiera esto. Dije, Sandra, si vos tuvieras una enfermedad incurable, una enfermedad que muy pocos la tienen en el mundo, y te dicen, mira, en aquel lugar, allá, lejos, hay un médico que lo sana, ¿qué harías? Me dice, me iría corriendo, lo que haríamos todos. Iríamos
rápido, ¿cierto? Que en España no suena igual que en Argentina, iríamos rápido a donde te encuentres ese médico. Y logras que es carísima la consulta, y logras que te atienda. Y cuando te atiende, vos le contás toda la miseria de lo que has vivido a causa de esta enfermedad. Le contás tu desesperanza que tenés en cuanto a esta enfermedad. Él te escucha atentamente y cuando terminás de hablar te dice, ¿sabés qué tenés vos? Y te da una explicación de la enfermedad que tenés. ¿Qué le vas a decir? Y que yo no fui hasta donde fui para que él me explicara cosas, sino para que me sanara. El Señor hoy te dice lo mismo. Aquí nos está escuchando, Ana Gloria. ¿Qué quieres? ¿Respuestas? ¿Explicaciones? ¿O quieres que te sane el alma? Porque este Dios es tan maravilloso que una vez que te sane el alma, yo te garantizo que te va a dar respuestas que le van a hacer como un bálsamo a tu corazón. Es tanta la distorsión que sufrimos por el abuso, y esto para cerrar, podemos perpetuar esa vergüenza destructiva, minimizar el comportamiento malvado de nuestro agresor e intentar sobrevivir con esa responsabilidad que no nos corresponde, oír la voz de Dios que nos llama a caminar libres. ¿Sabes que la oscuridad produce hongos? La luz del sol produce flores. Hay una canción en Argentina muy famosa que dice, hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. No hay que dejar nada adentro que se muera. Dice la palabra de Dios que conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Debemos enfrentar la verdad, y que él perderá, el que te mantuvo callada o callado, su influencia. Pero también quiero decirte que casi seguro que quien te hirió, esa persona, casi seguro no la verás nunca de rodillas delante tuyo pidiéndote perdón. Seguro. Pero yo conozco a alguien que se arrodilló, limpió los pies de sus discípulos, él mismo está hoy de rodillas adelante tuyo, porque quiere limpiarte y lavarte las heridas. No tengo nada más que agregar, Ana Gloria. Cierto es. No, mira, voy a decir yo una cosa, lo que dices tú que te preguntan, yo lo oigo mucha gente que te dice, ¿por qué el mundo está como está si existe Dios? Y es muy bueno el ejemplo que has dicho del médico, y yo digo, mira, se está apartado, se le da la espalda a Dios, porque tú imagínate que yo tuviera una enfermedad incurable y me dijera que hay un médico en la Argentina que me cura, pero yo no voy a la Argentina, ni al médico. Entonces, no puedo ser curada. Dios te está llamando para curarte, pero tú tienes que decirle lo que dices tú, quiero curarme. Y lo va a hacer, lo hace. Aquí estamos dos supervivientes y la muestra. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad, Nora, como siempre. Y bueno, hablaremos más veces. Nos pondremos en contacto para próximas charlas. Muchas gracias y que Dios te siga usando y te siga bendiciendo como lo hace. Y que Dios también te siga apoyando en este ministerio de poder llevar estas verdades que no se hablan, porque hablas de muchos temas que me encanta porque no se hable y sé que traen libertad. Que el Señor te siga usando y mucho, Ana. Amén. Un beso grande y que Dios me bendiga. Un abrazo. Y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.